Bueno, bienvenidos a esta escuela política del programa ¿Usted qué opina?, con la doctora Clara López Obregón. Hoy tenemos invitado al doctor Francisco Maltés, presidente de la CUT, para hacer un breve resumen y todo un balance de todo lo que ha sucedido desde el día 28 de abril hasta la fecha. Todo este tema tan importante para el país, inclusive para la imagen del país en el exterior, hay que analizarlo, y por eso el invitado que trajo la doctora Clara López Obregón. Yo quisiera preguntarle a Darío sobre todo este tema que vamos a discutir el día de hoy, cuál es su pensamiento y su opinión con respecto a todo lo que ha pasado con todo este tema de las marchas, los paros y todo lo que ha habido en el país y lo que ha sucedido. Algunas violaciones, dicen por ahí, de los derechos humanos, todo ese tema que ha pasado y que aún ayer en Bogotá hubo varias refriegas en 3 puntos nostálgicos o 3 puntos neurálgicos de la capital. Entonces, Darío, ¿cuál es su intervención y qué puede pensar de todo este proceso en el cual hemos venido avanzando hasta el día de hoy? Darío. Muy buena tarde a Jorge Caicedo en Santel Radio y Televisión, en esta alianza con Portal S21.net, en ¿Usted qué opina?, acompañando la Escuela Política número 53, que dirige Clara López Obregón, en toda esta análisis que semana a semana se viene acompañando, por decirlo así, analizando la coyuntura que se vive en Colombia. Colombia es un país que socialmente, bueno, y todas las sociedades en general, la dinámica hace que semana a semana tengamos nuevos temas, nuevos análisis, nuevas perspectivas, pero también a veces nuevas sorpresas horroríficas también, ¿no? Creo que lo más horrorífico que puede simbolizar el hecho de lo que le ha pasado o lo que le han hecho a uno y a muchos jóvenes en Colombia, hoy realmente no solamente nos entristece, sino nos duele, porque no es la manera de resolver los conflictos sociales, mucho menos eliminando a quienes piden o a quienes claman por ellos. Entonces creo, Jorge, en este programa que vamos a tener hoy con el presidente y con los representantes de las centrales obreras, en este caso la CUT, pues es precisamente para analizar de fondo no solamente la responsabilidad política, sino también todo lo que tiene que ver en el contexto de un análisis de por qué se suceden tantas violencias de tantas formas en Colombia, algunas atribuibles a organizaciones ilegales o sectores económicos que violentan la normatividad, más otras que tienen que ver con el resorte de la responsabilidad del Estado, en este caso de sus instituciones, y la protección de sus ciudadanos. Eso por una parte en lo que tiene que ver con derechos humanos. En términos de lo que tiene que ver con la avanzada social, en la ganancia, por decirlo así, que ha tenido el movimiento sindical, el movimiento de clamor. Yo diría que este es un movimiento de clamor nacional para que las políticas sociales se democraticen, para que haya más equidad, para que haya más posibilidades de participación, pero sobre todo que haya más democracia económica. Y yo creo que lo que el Congreso hizo la semana anterior demuestra que lo que la gente pide y lo que la gente legisla en las calles, pues no es respetado por el legislativo, que debería estar apoyando y aprobando estas peticiones y este clamor nacional e internacional. Ya se volvió por un hecho, que es que tiene que existir en el contexto contemporáneo, en la formación de Estado, en las relaciones políticas y nacionales e internacionales, pero sobre todo en la ganancia humana que hemos hecho del siglo XIX, del siglo XX al siglo XXI, es fundamentalmente el derecho a pensar diferente y el derecho a la protesta. Pero más que el derecho a pensar diferente y el derecho a la protesta, está la responsabilidad
el deber que tiene el gobierno, en este caso como responsable timonel del Estado, para poder darle respuesta al clamor de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. El análisis de por qué se encuentran en condición de vulnerabilidad miles, centenares de miles, millones de colombianos, pues indudablemente obedece a unas prácticas y a unas políticas económicas inequitativas que se reflejan también en una administración ineficiente y corrupta, como lo ha demostrado el tema de la salud, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la infraestructura y el tema de todo el desarrollo, en este caso de apoyo al agro, que venimos escuchando desde hace bastantes años, incluso con ministros encarcelados, fugados, extraditados, luego vueltos a extraditar, y que hoy siguen enfrentando por las responsabilidades que precisamente las irresponsabilidades que hemos tenido con el agro. Entonces, mi querido Jorge, desde la perspectiva de nuestro portal y desde nuestra perspectiva, pues hay un cóctel, digámoslo así, muy delicado que tiene que manejar el gobierno, que tienen que manejar también los sectores y las fuerzas económicas, porque, como dicen, esta circunstancia se salió de las manos y la papa está caliente. Dejaría por ahí, mi querido Jorge. Gracias, Darío. Yo quisiera hacerle una reflexión y usted preguntársela, y es la siguiente. Uno cuando se para en el centro y mira a la derecha, generalmente está bien unida. Para tomar decisiones se juntan y toman decisiones, independiente de que tengan diferencias, se juntan y toman decisiones. Cuando uno ve la izquierda, no pasa lo mismo. En este caso de la protesta social y este estallido social que ha sucedido en el país, pues no hay una unión específica. Se habla de los jóvenes, se habla del concepto de los sindicatos y se hablan de todas esas fuerzas, los camioneros, pero no se note que estén unidos monolíticamente. Cada quien jala para su lado desde su perspectiva. ¿A usted qué razón le da para pensar eso? ¿Usted qué piensa de ese tema, de que no haya una unión como está a la derecha? Siga, Jorge, querido, ha sido, en el campo de la política, ha sido un manejo histórico y continuo, no porque tenga que ver solamente aquí con el ejercicio del poder en Colombia. Maquiavelo ya lo anunciaba, y Sun Tse precisamente en ese texto sobre la guerra, de cómo precisamente para manejar el Estado y para manejar los gobiernos, en este caso muchas veces lo que hacen es dividir, digámoslo así, no dinamitar en términos de que explotan, sino hacer muchas digámoslo así, atender por muchos frentes. Y yo creo que lo que tú llamas derecha no puede contrastarse con una fuerza como la izquierda, en términos de que si lo que nosotros estamos llamando por derecha es un sistema económico, pues tanto ellos como los que incluso hoy se plantean de izquierda, como lo vimos en el caso del exalcalde y hoy candidato a la presidencia Gustavo Petro, pues tienen unas políticas sociales que incrementan. Yo le decía a alguna señora que me decía: don Darío, esa casita ahorita que de pronto va a llegar el Petro a la presidencia, ahí me la quitan y es lo único que yo tengo. Y, señora Gilmita, no se preocupe, aquí si Petro es presidente no le va a quitar la casa a nadie, al contrario, lo que le va a ayudar es a que tenga casa, y no porque precisamente las opciones de la continuidad o la dinámica de la sociedad colombiana, como lo hemos venido viendo, es que salirse del contexto del capitalismo feroz es muy difícil, y lo que hacen los gobiernos que llamaríamos de izquierda en este caso es democratizar un poco la economía, socializar, por decirlo así, los servicios, y no podríamos estar hablando de un cambio radical en ese aspecto, ni podríamos estar hablando de una fuerza monolítica.
Para que también... Ok, Darío, ya la doctora Clara está ahí con el invitado, voy a darle apertura, por favor, comuníqueme con ella. Para que podamos, ojalá, estructurar la lista más atractiva, porque nuestra consigna es 55-86, que es mayoría en Senado y mayoría en Cámara de Representantes. Pero fuera de este comercial político, hoy en la escuela tenemos a un invitado muy especial, el presidente de la CUT, Francisco Maltés, que nos va a hacer un balance del paro, nos va a contar cómo es esta nueva etapa. Hay una nueva táctica porque la movilización sigue y una serie de determinaciones para que todos también podamos colaborar para su buen éxito. No sé si hoy... sí, tenemos un video. Tenemos un video, entonces tenemos videos. Rodaría video, que es la presentación de nuestra escuela sobre el tema que vamos a debatir, y enseguida le damos entonces la palabra a Francisco Maltés. Rodemos el video entonces. Gracias, doctora, muy amable, bienvenido, doctor Maltés, y a todos los compañeros que hoy se han conectado a esta escuela política. De producción ya ruedan los videos para que los miremos, que nos contextualicen en este tema tan interesante. En su discurso de apertura de la sesión 47 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la alta comisionada Michelle Bachelet, al referirse a las protestas en Colombia, manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública y agentes no estatales. Asimismo, instó a dar cumplimiento a los acuerdos de paz. En Colombia ha habido protestas en todo el país desde el 28 de abril, con un telón de fondo de crisis económica y desigualdad social agravados por la pandemia de la COVID-19. Mi oficina ha manifestado la preocupación ante acusaciones de graves violaciones de derechos humanos a manos de fuerzas del orden. La mayoría de manifestaciones han sido pacíficas, pero en varios casos ha habido violencia. Mi oficina condena toda forma de violencia, también pide el respeto del derecho de reunión pacífica y alienta al diálogo para resolver la crisis. Entre el 28 de abril y el 16 de junio registramos denuncias de 56 fallecidos, incluyendo 54 civiles y 2 agentes de policía en las protestas en la ciudad de Cali y 49 víctimas de violencia sexual. También documentamos abusos de derechos humanos a manos de actores no estatales y los efectos de los cierres de carretera en los derechos humanos. Aplaudo el anuncio del presidente de la política de tolerancia cero por abusos de las fuerzas del orden y exhorto a las autoridades a garantizar una investigación rápida de toda acusación de violaciones de derechos humanos cometidas desde el 28 de abril y que se pida cuentas a los responsables. La plena aplicación del acuerdo de paz, incluyendo el apoyo al histórico proceso de justicia de transición, es clave en la respuesta a la convulsión actual. Cumplir estas promesas al pueblo de Colombia contribuirá a combatir las causas y aumentar la confianza del pueblo en las autoridades. En Colombia, las protestas contra el gobierno cumplen un mes. Sindicatos, estudiantes y otros sectores llamaron a una gran movilización a nivel nacional. Mientras se suceden nuevos actos pacíficos en numerosos puntos del país, la violencia en ciudades como Cali sigue cobrándose nuevas víctimas. El alcalde de la ciudad ha confirmado la muerte de 3 personas en una reyerta entre un grupo que bloqueaba una carretera y otros que trataban de cruzar. Cali es la zona más caliente de las protestas y este viernes despertaba con nuevos episodios de vandalismo. Colombia está sumida en la incertidumbre después de que el Comité del Paro y el gobierno no alcanzaran un acuerdo de mínimos sobre el que construir una negociación. El paro y los bloqueos de carreteras limitan el abastecimiento de productos, lo que recrudece aún más la crisis económica que ahoga al país. Bueno, ¿qué sigue entonces ahora para Colombia? Johan Ramírez, el corresponsal de Deutsche Welle en Bogotá, nos amplía a esta hora. Johan, el gobierno dijo que no habrá acuerdo, es decir, mesa de diálogo mientras no se levante los bloqueos, todos los bloqueos como previsto. El Comité del Paro no aceptó.
¿Qué esperar entonces a contar de ahora y también de cara a esa nueva reunión prevista entre las partes? Efectivamente, Jenny, fue una noticia que cayó un poco de sorpresa acá en el país porque ya pues, llevaban prácticamente 2 semanas de reuniones, de negociaciones constantes y se esperaba que se llegara a un acuerdo que le diera una salida, por lo menos momentánea, a esta crisis. Sin embargo, el gobierno se niega a firmar este preacuerdo. El Comité del Paro denuncia que se trata de una actitud dilatoria que además explicaría que el gobierno todavía no ha entendido la dimensión de la crisis que vive el país. Sin embargo, ¿qué esperar la próxima reunión que tendrá lugar el domingo a las 10 de la mañana hora local? Jenny, pues el Comité de Paro dice que, y voy a referirme a las palabras que dijeron ayer en un comunicado, el Comité del Paro aspira que el domingo se llegue a un acuerdo que ofrezca garantías a la protesta pacífica, garantías a la negociación de una mesa de diálogo y que espera que esa mesa se instale el propio domingo. Parece bastante optimista esto, Jenny, luego de la actitud del gobierno y de una diferencia fundamental que separa las dos partes, que es los bloqueos. El gobierno exige que se levanten todos los bloqueos y para el Comité de Paro, pues los bloqueos forman parte de la presión para hacer que el Ejecutivo ceda en algunos terrenos, de modo que esto parece estar un poco trancado. Tenemos que esperar todavía a ver qué pasa el domingo, Jenny. Hace falta mucha responsabilidad política cada parte de los actores para llegar a una solución. Claro, Moreno y Piñera en su momento cedían a los bloqueos en sus respectivas crisis en Ecuador y en Chile. Johan, hoy se cumple, decíamos, ese largo mes de protestas y violencia en Colombia. ¿Qué balance se hace en el país, incluso más allá de este fracaso que tú mencionas en una posible mesa de diálogo? Jenny, permíteme darte algunas cifras. Simplemente un mes de protestas, Jenny, se registran 43 homicidios presuntamente cometidos por las fuerzas policiales. Esto de acuerdo a organizaciones civiles. 17 es el número de homicidios que reconoce el Ministerio de la Defensa como vinculados a las protestas. 17 que reconoce el Ministerio de la Defensa y 43 que denuncian organizaciones civiles. Más de 3.000 hechos de violencia policial en este mes de protestas. 46 víctimas de agresiones a los ojos, más de 1.400 detenciones arbitrarias, Jenny, 22 víctimas de abuso sexual y, de acuerdo con el gobierno, al menos 129 desaparecidos. De acuerdo con la organización no gubernamental Indepaz, casi 350 desaparecidos. Jenny, más allá de las cifras, hablar de desaparecidos en democracia es algo absolutamente inaceptable. Lo que hemos visto en el último mes, Jenny, son situaciones que recuerdan los días más oscuros de la guerra en Colombia, como la minga indígena siendo atacada por personas civiles armadas a plena luz del día. Esto, Jenny, ha provocado una condena internacional contra el gobierno, que también ha generado pues 3 dimisiones importantes en este mes. Primero el ministro de Hacienda, luego la canciller y recientemente el alto comisionado para la paz, de modo que el gobierno se ha visto sacudido, pero no solamente el gobierno, sino todas las instituciones públicas de este país. Jenny, la gente desconfía de la Defensoría, desconfía de la Fiscalía y recurre a instancias internacionales para buscar protección, de modo que, Jenny, este ha sido un mes realmente catastrófico, un mes que será recordado como uno de los más difíciles en la historia de Colombia y sin duda pues un mes para el olvido, Jenny. Es realmente triste lo que nos cuentas, Johan. Es hora también que el gobierno acepte el ingreso de los independientes investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ayudaría mucho la situación. Muchas gracias por tu análisis en Bogotá. Bueno, doctora Clara, esto es el material que teníamos audiovisual sobre todos estos temas. Obviamente que ya ha pasado más tiempo todavía del que narraban ahí, pero que de todos modos nos deja la idea inicial de cómo ha sido este manejo del paro y lo que ha pasado. Lo dejo con el invitado para luego hacerle algunas preguntas. Muchas gracias, doctora Clara. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad, muy bien traídas esos videos previos que nos introducen al tema que va a tratar hoy nuestro invitado de honor, Francisco Maltés. Él ha sido un sindicalista de larga trayectoria. Empezó, me recuerdo haberlo conocido a mediados de los años 80 en Bogotá. Él era ya directivo de Sintradistritales. Es una persona que ha dedicado su vida a la defensa de las luchas del trabajo en Colombia, de las reivindicaciones laborales, y hoy ha sido ungido por sus compañeros de la Central Unitaria de Trabajadores como presidente de esa organización, la más importante y que reúne el mayor número de afiliados
en el país. Y le damos entonces la bienvenida a Francisco Maltés, presidente de la CUT, para esta Escuela Política número 53, agradecerle que nos acompañe y nos cuente su balance sobre el paro y las perspectivas que usted ve de la movilización social que sigue en Colombia. Muchísimas gracias, Francisco, tiene la palabra. Gracias, doctora Clara, buenas tardes. Muchas gracias por esas palabras tan generosas, doctora Clara. Rápidamente quisiera decir lo siguiente. El movimiento social lleva muchos años en Colombia tratando de poner en el centro del debate político lo que podemos llamar una agenda social. Y todos los intentos de poner en el centro del debate una agenda social han sido ahogados por la represión o han sido invisibilizados por la guerra. Recordemos que antes del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, únicamente se hablaba de guerra. El Estado debe vencer a las militarmente y las FARC te está molestando, tratando de tomarse el poder político. Y los problemas sociales estaban invisibilizados, no existían. Y quienes levantábamos las banderas de los problemas sociales, del hambre, de la igualdad en la distribución del ingreso, éramos estigmatizados. Con la firma del acuerdo de paz que va a cumplir 5 años próximamente, todos los procesos de estigmatización que se han venido dando han surtido menos efectos que en el pasado. La estigmatización de la protesta social ha tenido menos aliento que en años pasados. Y entonces se viene dando lo que podemos llamar un estallido social que empezó el 21 de noviembre del 2019. Ese estallido social tiene unas causas, y esas causas del estallido social es el aumento sistemático de la pobreza. Recordemos que en el año 2019 el número de pobres en Colombia aumentó en 1.350.000. Entonces, y recordemos cómo la balanza comercial cotaria, el sistema público hospitalario cada vez en mayores dificultades para atender a los pacientes. Y al mismo tiempo, digamos, la desigualdad aumentaba. 4 de octubre del año 2019, la CUT lanzara al país la propuesta de un paro nacional. Y esa propuesta fue acogida por trabajadores, pensionados, campesinos, estudiantes, por todos los pueblos indígenas, negros, raizales y palenqueros. 21 de noviembre. El 21 de noviembre fue el abrebocas de los procesos de protesta social de larga duración que han habido en el continente. Este proceso del 21 de noviembre terminó esa movilización a finales de diciembre. Por las 9 de noviembre del 19 se viene planteando una agenda social, se viene planteando la lucha contra las reformas tributarias de carácter regresivo, que gravan más el consumo que la riqueza. Esa fue una bandera
era del paro, adelantamos un pliego al gobierno, 13 ejes. Ese pliego de 13 ejes que le presentamos al gobierno nos dijo que era muy cortico, que lo precisáramos, y entonces desmenuzamos los 13 ejes y nos dieron 104 puntos. Por ejemplo, en educación había un eje de educación. Ese eje lo fuimos llenando diciendo matrícula gratuita, aumentar el presupuesto para la educación básica, media y preescolar, revisar los pagos de los jóvenes y de los padres en el ICETEX, que desde ya se comenzaba a ver que era muy oneroso la tasa de interés. Y la gente se movilizó y diciembre, particularmente la reforma tributaria. El gobierno no quiso negociar ese SAT, que no estaba en disposiciones sociales que tiene y bueno, nos cogió la viendo cómo se agravaban los indicadores sociales, presentó un pliego que llamaba emergencia el 20 de junio. Con la pandemia, el número de pobres aumentó de forma dramática. El número laboral llegó al 50% de la población económicamente activa. Se comenzaron a perder empleos, que llegamos a 4 millones de pérdida de empleos. Se comenzaron a quebrar las pequeñas empresas. Y viendo esa situación, pliego de emergencia. Ese pliego, en el fondo, preservar la vida del COVID, tener la producción y el crecimiento económico. En ese pliego planteamos como el primer elemento lo que hemos llamado la renta básica universal. Propusimos, dice el pliego, necesitamos por 7 meses, creíamos hace un año, que por eso puede durar la pandemia, de un salario renta. Personas que han perdido el empleo, personas mayores de 65 años, sin posibilidades de pensionarse, de explotación, quienes hayan perdido el empleo. Si hecho a la renta básica, esas personas no van a salir al rebusque. Evitan la propagación de los ingresos para mantener la demanda agregada y por lo tanto mantener la producción y el empleo. El segundo punto es la matrícula cero. Y decimos que esa matrícula cero debe ser a cargo del Estado, del gobierno nacional, no de los gobiernos territoriales ni de las universidades. Y debe ser por 5 años, no por un semestre como ha venido planteando el gobierno. Y por esto que hablamos de los pequeños, el pago es por 6 meses. Y el punto de salud, voy a hacer énfasis solamente en esto. Y el punto de salud, que era vacunación inmediata a cargo del Estado, no a cuentagotas, fortalecimiento del sistema público de salud y decente para los trabajadores de la salud. El gobierno, que no tiene su ADN en el escritorio y solamente
Cuando estalló el paro, el gobierno nos llamó a hablar el 10 de mayo. Propusimos la fecha de paro del 28 de abril por dos razones. Primero, porque creíamos que en ese momento se estaría discutiendo la reforma tributaria. Y segundo, porque creíamos que en ese momento se estaría discutiendo el salario de los empleados públicos, que son 1.300.000 empleados públicos. Por eso propusimos esa fecha, el 28, no tiene otra simbología diferente. Empezó el paro, como lo han visto, de la escuela, del inicio del taller de la escuela, y el gobierno solamente nos llamó el 10 de mayo, una reunión del presidente, en la que del comité de paro que representamos diferentes sectores, explicamos ya en los sectores económicos, opción del pliego de emergencia y garantías para ejercer la protesta social, porque el día de la reunión ya había 20 muertos, lo que hemos llamado con la masacre policial, ya habían personas desaparecidas, ya se notaba el uso excesivo de la fuerza pública contra las protestas sociales. Dos cosas: la fuerza pública está actuando poco. Se nos fue. Sí, doctora Clara, yo le estoy marcando para ver si es posible el cambie, de pronto está por datos y se pueda conectar por cable al sistema de internet, porque está muy bajito el internet que él tiene, entonces y se bloquea todo el tiempo. Entonces la pregunta ahí sería si él se puede conectar por cable al modem que tenga ya, o si está por datos o por wifi. Es que estoy por carretera. Está en carretera. No, sí. No puedes. Es que estoy por carretera. No tiene más remedio, pero ahí te estamos escuchando un poco trancado, pero te hemos seguido perfectamente. Bueno, voy a resumir rápidamente. El gobierno reconoció que había que negociar el 10 de mayo en la noche, y pese a que reconoció que negociar, empezó las negociaciones solamente el 19 de mayo, 9 días del anuncio, al inicio de las conversaciones. Duramos cerca de 100 horas negociando lo que hemos llamado el protocolo para ejercer la protesta social en Colombia. Llegamos 3 elementos de este protocolo quiero mencionar. Primero, que no se debería militarizar la protesta social, que la función de los militares es otra. Segundo, que el ESMAD no usaría armas letales durante las manifestaciones, ni ningún tipo de arma. Tercero, que el último instrumento a que apelaría la policía y el ESMAD para reprimir la protesta era la represión, que primero estaba el diálogo. Y por supuesto no tuvimos acuerdo en el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El comisionado Ceballos anunció el preacuerdo el 24, digámoslo de esta manera, el gobierno se echó paso, sirvió para que el gobierno, por eso decimos, no es aceptar. Viendo este acuerdo con
de ruta de Buenaventura, variaron el acuerdo y por el camino el gobierno dijo que no, presión. Llegamos a la conclusión que no había chico con el gobierno para llegar a acuerdos, para negociar. Y por eso decidimos, el acuerdo del 24, que derogara el decreto primer punto, para negociar. ¿Qué táctica que excelentemente anotó la doctora Clara? Entonces dijimos, nos retiramos de la mesa, no hay garantías de llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque en la lucha social siempre va dando un cansancio la movilización, se van agotando las personas, se van agotando las formas de movilización pacífica. Entonces dijimos, vamos a hacer un alto en vamos a retomar para continuar más adelante. Hemos hecho una reunión con lo que se llama un estamento de coordinación de las universidades públicas, se llama la interuniversitaria, que son universidades públicas del orden nacional y regional, varios foros, para cómo el pliego de emergencia se convierte en 7 u 8 proyectos de ley que presentaremos al Congreso de la República. El 20. Pensamos hacer seminarios de este tipo de sectores y particularmente a quienes han jugado un papel tan importante como son los jóvenes. Esos proyectos de ley los vamos a radicar el 20 de julio en el Congreso y le vamos a decir a todas las fuerzas políticas, quienes quieren apropiarse de estos proyectos de ley, los pueden firmar y los pueden liderar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, por supuesto, es que disminuya la desigualdad mediante la aprobación de unos proyectos como los que he dicho de renta básica, matrícula cero, pago el salario, y esperaremos que el Congreso, que dice ser el representante, somos ingenuos y pensamos que el Congreso no está melado, que el Congreso recibe órdenes de Palacio. Necesitamos continuar haciendo agitación político, mantener a la gente entusiasmada con la movilización. Y si el Congreso de la República no cumple su papel, por estallido social continuará en el centro. Digo continuará es puede haber un paro tan fuerte o más fuerte. ¿Por qué creemos que puede ser más fuerte? Porque estos jóvenes que se lanzaron a la calle indignados, pero que al mismo tiempo no estaban organizados, eleccionarios de jóvenes en las cuadras, en los barrios, en las comunas, y han comenzado a presentar pliegos los gobiernos regionales y va a haber un al gobierno nacional que va a coincidir con buena parte de los puntos del pliego de emergencias. Hará que las próximas movilizaciones, que el próximo paro tenga tanta o más fuerza que los anteriores. Y por supuesto los trabajadores hemos arrancado una discusión ayer en Medellín de cómo los trabajadores van a jugar un mejor papel en el próximo paro, planteando paro en la producción. Entonces, este es un paro que nos deja varias enseñanzas y ahí termino. Primero, que mediante el paro pacífico
mediante la movilización pacífica, es posible en las nuevas circunstancias políticas sin guerra que el movimiento social ponga una agenda en discusión. Hemos puesto al país a hablar de la renta básica, hemos puesto al país a hablar de la matrícula cero, hemos puesto al país a hablar de la necesidad de que las pequeñas y medianas empresas reciban ayuda económica del Estado. Entonces, el paro y la movilización pacífica han puesto la agenda social que estuvo oculta durante muchos años, sí paga. La reforma tributaria más onerosa en la historia de Colombia ha sido tumbada por un paro pacífico. Y digo que es la más onerosa contra los bolsillos de los colombianos de a pie, porque de los 30 billones de pesos que se aspiraba a recaudar, 27 billones de pesos los iban a poner las personas naturales y las grandes empresas solo iban a pagar el 10%, 3 billones de pesos. La lucha social y pacífica tumbó un ministro de Hacienda arrogante, prepotente, una canciller que vivía peleando con las Naciones Unidas, con la directora de Derechos Humanos, con la doctora Bachelet, un comandante de la policía que se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza de Panamá, que sacó un video apoyando al ESMAD y el presidente de la República de ese país lo llamó a calificar servicios. Y hemos logrado lo más importante. A voz en cuello le pide al presidente Duque que pare la masacre, que pare el uso excesivo de la fuerza. 2 pronunciamientos del Departamento de Estado de los Estados Unidos pidiéndole al gobierno pare la masacre. La Comunidad Europea en varias ocasiones, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, como lo acabamos de ver en la presentación, varios gobiernos de América Latina, parlamentos de este continente. Colombia está quedando como el paria internacional en materia de violación a los derechos humanos. Y algo que no logramos articular en el 2019 es a los colombianos. La gente habla mucho de Venezuela, que hay muchos venezolanos aquí que se vinieron a robarnos el trabajo, pero les quiero recordar que hay 5 millones de colombianos, particularmente jóvenes, con estudios universitarios, postuniversitarios, doctorados, que se han ido a otros países a buscar oportunidades de trabajo. Eso que se llama la diáspora colombiana en el exterior ha hecho centenares de movilizaciones en todo el mundo. En Colombia se hicieron 15.000 movilizaciones en 800 municipios y creemos que logramos movilizar cerca de 15 millones de colombianos. Y la diáspora extranjera, la diáspora colombiana en el exterior, con el apoyo del movimiento sindical, se ha movilizado en todos los países del mundo. Es increíble, hasta el último país que hemos visto que ha habido movilizaciones, algunos países como Sudáfrica han hecho varias movilizaciones los colombianos exigiéndole al gobierno garantías para ejercer la protesta social y la negociación del pliego de emergencia. Por supuesto que todos estos puntos que yo he hablado son objeto de debate. Estamos recorriendo un camino en el desarrollo de la protesta social de largo aliento, que es lo que viene tomándose este continente. La mejor experiencia ha sido Chile, 150 días de paro, y en 150 días de paro hubo 20 muertos. Aquí, en un mes de paro, en 50 días, 70 muertos, más de 100 desaparecidos, más de 50 ojos amputados, uso extralimitado de la fuerza, más de 5.000 personas documentadas. Estas cifras son propias de una dictadura, no de un gobierno democrático.
En un año de lucha de los chalecos amarillos, solo un muerto. Aquí en 50 días, 70. Estas son opiniones para el debate, para la discusión, para el aprendizaje, para que las nuevas luchas nos den más frutos en estas batallas que sin duda van a avanzar en marzo, eso electoral. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias a Francisco Maltés por ese balance del paro nacional y por lo que sigue. Me parece muy interesante oírlo de una voz tan autorizada. Se relieva el tema de los derechos humanos que casi que en gran parte de la discusión desplazó las reivindicaciones sociales detrás del paro nacional. Todas las quejas y todo el descontento sigue vigente. Y tenemos enseguida la sección de nuestros aliados de la televisión alternativa para sus comentarios y preguntas, y enseguida abrimos la palabra para los asistentes. La idea es que hoy hemos introducido un mecanismo para tratar de limitar tan extensas presentaciones a veces de algunos de nuestros colegas. Entonces hemos puesto como un timbre, ¿verdad, Jorge? Para tener máximo 4 minutos por intervención, y desde luego, pues si está súper interesante, le damos para la redondeada, pero la idea es que uno en 4 minutos sí debe poder expresar un comentario y una pregunta. Entonces empezamos con Jorge Santel de Santel Radio y Televisión, y después seguimos con Darío Salazar de Siglo XXI. Tiene la palabra Jorge Caicedo. Gracias, doctora Clara. Es un reloj que vamos a colocar con los 4 minutos y usted dará la palabra si ve que la intervención es interesante, para alargarle un poco más el tiempo a los panelistas, a los que intervienen. Bueno, viene mi primera pregunta y yo le pregunto a Francisco Maltés sobre este tema, y es la siguiente. ¿Por qué ustedes creen? El gobierno ha rechazado de continuo la renta básica y toda la agenda social. Eso es claro, eso se ha visto en todo este proceso. ¿Por qué creen que la coalición de gobierno, que es mayoritaria en el Congreso, van a aprobarlas? Si el mismo gobierno la rechaza y la coalición de gobierno en el Congreso pues es gobernista y es mayoritaria, ¿por qué creen que esa va a ser la estructura para poder aprobar lo que el gobierno no quería aprobar? Y la segunda pregunta, y la segunda reflexión para Francisco, es que uno se para en el centro y mira a la derecha y la ve unida. En las elecciones pasadas eso fue todo un éxito para ellos, y se reunieron y eligieron la presidencia. En la lista se veía que estaban totalmente unidos. La izquierda no estaba así, y lo mismo pasa en este momento. En el proceso de estos procesos, los jóvenes dicen que los cuchos, porque así los he oído yo nombrar, que esos cuchos de los sindicatos no nos representan. Entonces siempre digamos que la protesta social nunca está unida total dentro de un objetivo claro, en cambio la derecha sí. Entonces esas serían las 2 preguntas. ¿Cuál es su opinión y su balance al respecto? Muchas gracias, le doy la palabra a Darío. Darío, siga usted, por favor. Gracias, Jorge. Tenemos 4 minutos, ¿no? Doctora Clara, muy buena tarde a todas y todos los participantes en la escuela, con quienes le damos la bienvenida a nuestro invitado, el señor Maltés, quien nos resume de una manera muy, digámoslo, política, por decirlo así, la respuesta y la dinámica que ha tenido este proceso político en Colombia, y al mismo tiempo cómo se compara con respecto al derecho universal de la protesta en el caso de Chile y de Francia. Pues indudablemente un muerto es un escándalo, 77 muertos, 100 desaparecidos y tantos derechos humanos violentados, pues nos dejan una sensación de
no solamente de tristeza, de rabia y de indignidad, que seguramente, como usted lo ha dicho, es el combustible psicológico, el combustible político, y lo que llena también en el corazón de tantas familias y de tantas personas que conocieron a los que no están hoy, pero que de una o de otra manera contribuyen con su sacrificio, por decirlo así, a lo que llamaríamos una transformación de fondo política. Sin embargo, señor Maltés, quisiera que nos contextualizara en la dinámica de lo que ha venido pasando en el espacio de lo político, en lo que ustedes llaman las mesas, o por lo menos este diálogo que se ha abierto con el gobierno, porque da la sensación de que la dinámica política en el Congreso, en la correlación de fuerzas, se perdió con respecto a lo que los ciudadanos ganaron o vienen, digámoslo, ganando en las calles, en el espacio público, legislando como constituyentes primarios a través de su voz, de su grito, de su bandera, pero también de su expresión cultural fundamentalmente. Entonces, en ese escenario psicológico, por decirlo así, de la sociedad colombiana hoy, podríamos decir que estamos frente a una derrota política en ese proceso que se viene dando en la mesa, uno. Y dos, que por favor nos ilustre sobre los diálogos que han tenido con todas estas expresiones de jóvenes, de resistencia, de primera línea. Aquí tuvimos en una de las escuelas anteriores casi que era esa acción y ese trabajo, por decirlo así, ese combativo de los jóvenes, casi que lo vivía uno como un momento, decía, bueno, estos jóvenes están poniendo su vida aquí casi como, por decirlo, haciéndole frente a unas instituciones que deberían estar, es para protegerlos, para guiarlos, para ayudarlos, para decirles, aquí está la universidad pública gratuita, incluso hasta los postdoctorados, aquí tienen las oportunidades. En ese análisis quisiera que se expresara y se ampliara un poco más, porque créanos que para nosotros esto lo que se llama el comité de paro, donde se supone está el cerebro político que nos puede llevar y nos conduce en la trascendencia de los cambios estructurales que necesitamos en Colombia, pues son muy importantes para ilustrar la lectura política que tenemos, pero sobre todo las grandes tareas que se vienen este año y el año que viene. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Darío. Listo, doctora Clara. Muchísimas gracias tanto a Darío como a Jorge. Creo que han tocado dos de los temas que más están presentes en la preocupación y en la necesidad de complemento de información de la ciudadanía. El primero, el tema de qué pasó de verdad en esa mesa de negociación, porque así fue como se aceptó por parte del gobierno y después pareciera que se hubiera chupado en la mesa con el comité de paro. Y en segundo lugar, las conversaciones con los jóvenes. ¿Qué posibilidad hay de que ellos integren una representación en el comité de paro para seguir tejiendo esas unidades tan necesarias en el tránsito generacional, pero también en la movilización ciudadana por el cambio social? Tengo una solicitud de palabra por parte de Álvaro Cabrera. Quisiera saber si hay alguna otra solicitud de palabra, por favor hacerla, y mientras tanto le damos el espacio a Álvaro Cabrera por sus 4 minutos. Sí, Álvaro. Álvaro, eso, hay que quitar, poner el... correcto, ya. Muy buenas noches, un saludo a la doctora Clara, al doctor amigo Mati y al resto de compañeros. Yo quisiera comentar, yo hago parte de un comité que hay un pasto, el Comité de Control Social, que hace parte del Comité Unitario de Paro. Acá en Nariño, pues no sé si será caso único del país, pero acá en el Comité Unitario de Paro hemos logrado la integración de todos los sectores, ¿no? Tanto los sectores sindicales como los sectores juveniles, inclusive ya se vincularon los de la primera línea, o sea que en el Comité de Paro de Nariño, pues
Si bien al principio hubo unos ciertos debates y contradicciones, afortunadamente ya logramos una integración total, ¿no? De todos los sectores que están representados en el Comité de Paro de Nariño. O sea que en el Comité de Paro de Nariño pues no tenemos ese debate que hay a nivel nacional que dicen que esto no lo representan. Acá pues al principio hubo unas discusiones con los jóvenes, pero después de diálogos con ellos, interlocución, se logró vincularlo y en este momento estamos preparando, el próximo sábado vamos a hacer una asamblea municipal y dentro de 15 días una asamblea departamental de los comités de paro que hay en todos los municipios, ¿no? Otro punto, lo que plantea el amigo Maltés, acá en Nariño, antes de que ya habíamos hecho unos acuerdos con la gobernación de Nariño y con el municipio de Pasto. Hicimos unos pliegos de emergencia departamental y un pliego de emergencia municipal y llegamos a unos acuerdos con la gobernación y el alcalde de Pasto. Ya están firmados, bueno, no se han cumplido parcialmente, o sea, lo que nos están planteando ahora, ya eso acá, antes ya lo habíamos hecho, ¿no? En el día de hoy tuvimos una agradable visita de la minga indígena y estuvimos charlando con ellos y se les propuso, ¿no?, de parte de nosotros, que es necesario que se sienten e interlocuten el Comando Nacional de Paro, lo que llaman el Congreso, la Asamblea Nacional Popular y la minga indígena, que son los tres sectores que están liderando pues esta lucha, ¿no? Y también hemos propuesto, ¿no?, de que se sienten también a dialogar políticamente el pacto histórico y la Alianza por la Esperanza, ¿no? Más o menos es un punto que se plantea ahora. Ahora, un planteamiento que teníamos algunos compañeros, no todos dentro del Comité de Paro, fundamentalmente compañeros que hacemos parte del pacto histórico, era de que una salida a este problema, de ese cuenta, el gobierno, tal como ya se demostró que no quiere dialogar. Lo que hicieron fue una pantomima del gobierno, llevaron a desgastar al Comité de Paro, y inicialmente habían firmado ya los acuerdos y después los montaron por orden de Uribe, ¿no? O sea, este gobierno no quiere ya dialogar. Entonces, en ese sentido, nosotros acogimos la propuesta que hizo el procurador Carrillo, ¿no?, que nos parece interesante, de que los puntos del pliego de paro ya no se lo lleve a negociar con el gobierno más. Personalmente, pues yo respeto la posición del Comité de Paro de ir al Congreso y convertir eso en leyes, pero yo pienso que para mí esa etapa ya se agotó. Se cuenta que los pasó doctora Clara, usted fue testigo, nosotros tuvimos parte también del gran trabajo que se hizo con la renta básica, ¿no? La cumbre social y política, más de 3.000 personas, un proyecto elaborado bien técnicamente, 50 parlamentarios aprobaron, 4.000 personas lo firmamos, lo llevamos al Congreso y lo hundieron. Entonces, lo más seguro es que los proyectos que se lleven al Congreso se van a hundir. Entonces, yo pienso personalmente, no creo que sea el camino. Más bien, juguemos el camino de una consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Álvaro Cabrera por esa información. Fíjese, lo organizados que están siempre todos los sectores alternativos en Nariño. No solamente hay comité departamental, sino comité municipal de paro en todos los municipios del departamento. Ha sido una región muy contestataria y muy interesante que allá los jóvenes sí hayan integrado el Comité Nacional de Paro. Tengo aquí, Francisco, una pregunta por el chat que hace Edgar Luna. Dice: cordial saludo, dadas las actuaciones del gobierno, ¿cree el movimiento sindical en la legitimidad del gobierno Duque? ¿Han pensado en otra opción de negociar con entes internacionales que ayuden al pueblo colombiano a quitarnos de encima este cartel? Es una pregunta de la legitimidad del gobierno bastante compleja. Ha pedido la palabra enseguida Elizabeth Cortés y se prepara Carlos Andrés Ríos. Sigue Elizabeth. Ya, buenas tardes, buenas noches, doctora Clara, compañero Francisco Maltés, compañeros de esta escuela. Lo primero que yo quisiera
es reconocer de verdad el liderazgo del Comité de Paro y especialmente en cabeza de nuestro amigo y compañero de luchas, Francisco Maltés. Lo segundo, es claro que este es un proceso. Supongo que si bien no lograron el Comité de Paro y en general quienes lideraban y participaron en el paro y participamos, los acuerdos que queríamos. Pero yo agregaría a lo que Francisco comentó, que también quedó claro que hay un gobierno, o sea, encontraron una contraparte no dialogante, dispuesta a negociar y sobre todo mezquina con los jóvenes de este país, que pretende continuar invisibilizándolos y sobre todo en sus necesidades y aspiraciones. Desde luego que entiendo que no necesariamente el Comité de Paro representaba o tiene que representar a los jóvenes de la primera línea, pero debo anotar que ese comité no los dejó solos. Creo que esto es un asunto muy importante a tener en cuenta. Finalmente, mi pregunta sería, si existe, o por lo menos no lo vi, si está o no, y de qué manera, si es posible construir lazos comunicantes más fuertes con esos con esos sujetos políticos, actores políticos, jóvenes, adolescentes y niños incluso, que mantienen en sus puntos de resistencia y que han encontrado un reconocimiento social y político. Entonces, ¿cómo están previendo? ¿Cómo por lo menos nos lo hagan mejor, de forma más expresa? ¿Cómo son esos lazos comunicantes? Porque es evidente que estos jóvenes y este movimiento logró un crecimiento, esas nuevas generaciones, entablar procesos organizativos y un ejercicio bien importante que hay que ayudar a construir y consolidar. Eso, doctora Clara y compañeros. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias, Elizabeth, por esa precisión sobre cómo articular con los jóvenes que han irrumpido desde los puntos de resistencia, el apoyo que les ha dado el Comité de Paro. Me parece importantísimo resaltar, y lo que no hemos dicho aquí, de verdad, ese reconocimiento al liderazgo del Comité de Paro, que desde luego no puede abarcarlo todo ni representar a todo el mundo, pero que tuvo un cabezazo verdaderamente importante, que fue no solo la convocatoria, sino la escogencia del tema, que fue un gran común denominador para la protesta social. Le manda a decir Álvaro Cardona, nuestra colega Gilma Carrero, jalala Nariño, y le damos la palabra a Carlos Andrés Ríos, preparándose, por favor, enseguida el compañero Rubén Darío Sánchez. Listo. Buenas tardes, compañeras, compañeros, doctora Clara. Aquí en Cali, desde que inició el paro, desde el 28 de abril, estaba acompañando el punto de resistencia en Puerto Resistencia, valga la redundancia, eso por un lado. Y el día de ayer hubo una asamblea popular en este punto de concentración, en el cual pues se acordó de que no se va a levantar la ocupación pacífica de la calle. Nosotros hablamos de ocupación pacífica de la calle y no de bloqueos, sí, toda vez pues de que el bloqueo dentro de la ley, si es un delito, pues está penalizado. Entonces no hablamos de bloqueo, sino de ocupación pacífica de las calles. Se acordó entonces, para continuar, se acordó de no levantar el punto, sino que seguir en asambleas permanentes con la comunidad. Esto
toda vez de que se van a crear los comités, pues de trabajo, como mesas de trabajo, en parte a lo pedagógico, que es pues la educación, deportes, bueno, etcétera, todas las mesas, finanzas, etcétera. Lo que sí es que, pues digamos, en estos 2 meses ya casi de paro nacional, no ha habido como, por lo menos en este punto de Puertos de Asistencia, no ha habido como un acercamiento del comité de paro con los muchachos de la primera línea. Pues no hay quien tome la iniciativa ni de un lado de los muchachos de la primera línea y por otro lado pues con los compañeros del comité de paro, que es muy importante. Y tiene razón el compañero Darío Salazar, pues muchos de los jóvenes dicen, bueno, con todo respeto, pues abro comillas esta expresión que es de los muchachos, esos cuchos, dicen ellos, ¿no? Que no los representan. Digamos, he tenido una serie de discusiones con ellos y es que todos somos necesarios en los procesos de transformación. Entonces creo que sí tiene que darse por lo menos un diálogo entre el comité de paro y los muchachos de la primera línea para que saquemos adelante juntos pues ese gran diálogo nacional con el Ejecutivo y por lo menos pues acordar puntos sobre la agenda para las nuevas movilizaciones, porque por lo menos aquí en Cali ya se han levantado varios de los puntos de concentración, como es Calizo, otros los han levantado por la fuerza, a bala y a sangre, que lo levantó el ESMAD, como es la parte pues, de la zona norte de Cali, y bueno, otros hoy estuvieron en diálogos en Calizo y en la carrera 39, donde también pues estuvieron pues como en diálogos con la Secretaría de Paz y Cultura de la Alcaldía. En todo caso, Puerto de Asistencia sigue en pie y yo creo que sí se debe tomar la iniciativa, por lo menos por parte de la CUT, no sé qué compañeros pues de ahí el comité para que se lleve a cabo un gran diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Carlos Andrés Ríos, que lo hemos visto muy activo en este paro nacional. Nuestros respetos también por el liderazgo, no solamente el suyo, sino de todos los jóvenes de la primera línea. Tiene la palabra Rubén Darío Sánchez y por favor se prepara Liliana Blanco. Muchísimas gracias, doctora Clara, y un saludo pues para todos los asistentes. Quise aprovechar precisamente la oportunidad de hablar después de la intervención de Carlos Andrés, porque efectivamente, como él lo manifiesta, desde la unidad de resistencia Cali se ha venido planteando el redireccionamiento del paro nacional, porque el paro nacional como tal debe continuar, pero debe continuar con otra óptica, con otra orientación, que de una u otra manera creo que coincide mucho en nuestro punto de vista con lo que hablaba hace unos minutos el compañero de Nariño, y es una reorientación en el sentido de establecer unas asambleas populares, y en ese aspecto, pues más que una pregunta para el compañero Maltes, es una insinuación, una sugerencia, asambleas populares que salgan desde las barriadas, pero que igualmente puedan entronizarse en las diferentes comunas, en los municipios y en las regiones, llámense en departamentos o llámense como en el caso particular nuestro, en el sur del Valle y norte del Cauca, de una región en la que coinciden unos municipios identificados con muchas de estas situaciones que se han venido presentando. Estas asambleas tienen que servir para dar una mayor orientación, un mayor perfilamiento de quienes están al frente de estos procesos, y en ese sentido también desarrollar unas labores pedagógicas, unos talleres que nos puedan permitir concientizar a esa juventud que está alzada, que está de frente en este paro, para que igualmente no nos vamos a quedar allí en la iniciativa de ellos y en la complacencia nuestra, sino que podamos
podamos sobrepasar mucho más estos intereses iniciales y que no perdamos de vista, doctora Clara, que estamos a escasos meses de un debate electoral que definitivamente puede significar el cambio o no en nuestro país, porque es que definitivamente yo no creo en las soluciones que se puedan dar desde el Congreso de la República y mucho menos a instancias del gobierno actual ni del Congreso actual. Eso que plantea el amigo Maltes lo podemos hacer si nos encontramos con un Congreso verdaderamente renovado, y en este sentido este paro nacional, estas asambleas populares desde los barrios, desde las regiones, tienen que llevarnos a esa renovación de ese Congreso, a esa fórmula 55-86 de la que venimos hablando, y en la cual los muchachos, las personas, los líderes que han estado al frente de los bloqueos, de los puntos de resistencia, puedan dimensionar la importancia de lo que se viene. Entonces yo creo que el trabajo pedagógico a instancias de los diferentes sectores sociales, sindicales, a instancias de los partidos políticos alternativos, tiene que jugar un papel determinante, porque de no estaríamos en la penosa posibilidad de estar perdiendo un momento oportuno para verdaderamente darle el cambio que Colombia necesita. Entonces, en este sentido, el llamado es a esa articulación de fuerzas y de esfuerzos para sacar adelante el proyecto electoral, que seguramente no será el más óptimo. Seguramente tendremos que acudir a las recomendaciones que nos hacía en alguna oportunidad uno de quienes nos han acompañado en la escuela política, de cuidar los votos, y esa sería otra de las tareas importantes también de estas asambleas populares. Gracias. Muchísimas gracias, Rubén Darío. Muy importante unir la asamblea con el comité de paro y unir el concepto de la unidad de la lucha social con la unidad necesaria que tenemos que establecer entre todas las fuerzas que queremos el cambio de cara a la presidencia de la República. Tiene la palabra Liliana Blanco. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias para todos y a Francisco Maltés por la exposición de la noche de hoy. Tengo 4 preguntas para hacerle. La primera es que no entendí bien, no le escuché bien, como tenía como interrumpida la comunicación. Dentro de esos 13 ejes que dice que existían inicialmente, ese plan, de ese programa, digamos, que tenían ustedes ya para presentarle al gobierno nacional, y que dicen que lo convirtieron nuevamente en 100 y algo, digamos, de propuestas. ¿No le parece que esa fue una forma en que el gobierno quiso manipular y dilatar, precisamente, hacer más extensa una mesa de negociación para como siempre ha hecho, calmar los ánimos y seguir dejando que pasen las cosas y no suceda nada en concreto lo que se pide? Esa es una pregunta. La segunda, disculpe de pronto mi ignorancia, pero ¿cuál vendría siendo la diferencia en la negociación que está llevando a cabo ahorita el Comité Nacional del Paro con el Gobierno Nacional y las mesas de negociación nacionales? La negociación del pliego nacional que normalmente siempre hacen las centrales con el Gobierno Nacional, los ministerios y todo eso. ¿Cuál sería la diferencia? Y si no la hay, ¿va a haber entonces negociación o no la va a haber? Tercera, ¿qué decirle a los jóvenes precisamente que manifiestan esa inconformidad con el Comité Nacional del Paro, de por qué no se sienten representados por ustedes? ¿Cuáles son los motivos? ¿O usted los conoce o ya los han... Y segundo, precisamente por esa misma, por esa misma, las organizaciones sindicales, y ustedes tienen pensado oxigenar precisamente esas juntas directivas de las organizaciones
de juntas directivas que llevan objetivos. Listo, Liliana. Ya, doctora Clara. Sí, muchas gracias, Liliana. No tengo más solicitudes de palabra. Si hay alguna, la pueden pedir en este momento para darles cabida. Quiero decirle a Francisco Maltés que nuestro compañero Carlos Andrés Ríos de Cali ofrece hacer el contacto con los líderes de la primera línea de Puerto Resistencia en Cali para que traten de establecer los esfuerzos de diálogo entre las distintas fuerzas. Y Ernesto Fadul, desde Cartagena, comenta que los acuerdos de La Habana recogen en gran medida ese inconformismo que llevó al estallido social en el marco del Gran Paro Nacional, apuntarle a presentar proyectos de puntos de la agenda de emergencia al Congreso con mayorías neoliberales y gobiernistas. Pregunta si es acertada esa estrategia, porque convertirá al Senado y a la Cámara en un inmenso parlante del país. Pide la palabra Héctor Guzmán, se la damos en este momento. Gracias, doctora Clara, muy amable. Buenas noches, compañeros, compañeras. Al compañero Maltés saludarlo y me gusta verlo después de hace mucho tiempos que no nos veíamos. Somos colegas salidos de la misma universidad. Unas cositas muy rápidas. Y pues pedí la palabra porque me llamó la atención mucho una pregunta que le hizo incluso la compañera que anterior participó, la compañera Liliana, cuando hablaba precisamente de por qué no se habían, digamos, en vez de sacar toda una agenda como de 140 puntos, ¿por qué no se enfocaron, digamos, en unos concretos? Yo estoy de acuerdo en ese aspecto y no sé si ustedes estarían en condiciones de pronto de evaluar y reducirlo, porque hay una cosa, el paro se hizo sobre la base de una reforma tributaria que estaba afectando a todo el mundo. El solo hecho de una reforma tributaria, eso transversaliza muchos temas y precisamente de allí podrían condensarse la cuestión tributaria, la cuestión de la salud en puntos concretos como Ley 100 e incluso esa nueva reforma que iba para adelante que la bajaron, pero entonces sí bajaron, quitar esa reforma de la salud que venía, pero parece que queda en el aire la cuestión de una discusión urgente que es la Ley 100. Eso, digamos, en términos generales. En otra cuestión, usted planteaba, digamos, en el comienzo de que hablaban en términos de educación de una matrícula cero por 5 años. Yo no entiendo por qué la plantean a 5 años cuando pienso que la discusión debería ser una educación pública cero o matrícula cero gratuita, abrir las universidades y colegios públicos gratuitos y que lo financie directamente el Estado para siempre, toda la vida. Aquí, en un sistema capitalista como el nuestro, sabemos que tenemos que movernos con mucho cuidado porque aquí influyen mucho las cuestiones presupuestales y entonces cuando uno plantea estas cosas lo llaman populista, que no sé qué y por aquí, pero no se sientan precisamente a aprovechar coyunturas de ese tipo. En una pasada escuela, cuando sucedió la cuestión del paro y todos esos, digamos, triunfos que se tuvieron, yo les planteaba vía Twitter a la gente, decían, bueno, ¿y por qué no convierten esas manifestaciones y todos esos parques y donde estaban los jóvenes, pues precisamente en un escenario político parecido al gobierno para que se entrara a discutir sobre eso? Entonces, esas cositas así, en ese aspecto quisiera pues que el compañero nos ayudara, o por lo menos la preocupación que yo tengo en ese aspecto, y pues identificándome también con el compañero también que anterior, Duque no va a negociar, este gobierno no va a negociar, este gobierno está tomándonos el pelo, así de sencillo, y entonces eso es una cuestión que deberíamos plantear, no sé, otra estrategia casi que del gobierno, y comenzarla a discutir en este momento. Así sabemos que no vaya a pasar en el gobierno, pero hay que hacerlo.
pienso yo, en ese aspecto, y sobre todo irlo comunicando a la comunidad internacional para que ellos se vayan dando cuenta la clase de gobierno que nos ha mantenido aquí, o el sistema, que nos ha mantenido así casi que siempre, como siempre se dice, 200 años y nadie le parece nada. Entonces, eso también habría que mirarlo para que la gente entienda de que hay que cambiar precisamente toda una clase política aquí, que ya sea el momento y que lo sepa por qué la comunidad internacional, por qué debemos hacerlo. Gracias, doctora Clara, gracias, compañeros. Héctor, muchísimas gracias. Por última vez pregunto, ¿alguien más pide la palabra? Un momentico, que aquí tengo más mensajes y no los he visto. Claudia Londoño está pidiendo la palabra, doctora Clara. Entonces le damos, mientras miramos aquí qué otros mensajes hay. Claudia Londoño tiene la palabra. Buenas noches a todos. Gracias por este espacio, otra vez participando en esta escuela política tan interesante. Bueno, yo quisiera participar con lo siguiente. No es fácil, yo siempre lo he manifestado en las últimas escuelas, la organización de un paro. Nosotros sabemos que se unió muchas necesidades del pueblo, pero creo que todos los centrales, todas las personas que están involucradas en el paro tienen la posibilidad de buscar nuevas estrategias. Estoy de acuerdo con muchas personas que ya han hablado de que se tiene que buscar nuevas alternativas. O sea, no solamente son las personas que estamos sindicalizadas, tenemos que abarcar más a los jóvenes. Si hay universitarios, excelente, pero ¿cuántos jóvenes la están luchando en este momento y no son universitarios? Entonces yo creería que tenemos que ser estrategas, debemos de buscar mecanismos, buscar caminos donde todo el pueblo como tal se unifique, que los jóvenes sean escuchados. No sé si el Comité del Paro, y esa es una pregunta, ha hecho algún acercamiento con las personas que han salido de diferentes sectores, por ejemplo, la primera línea, pensionados, otras personas que nunca han estado sindicalizadas, que no conocen. ¿Por qué lo digo? Tengo un grupo de amigos que están luchándola, que están en primera fila aquí por ejemplo, en Bogotá, en la localidad de Engativá, se han organizado, pero ellos no tienen ni idea de las cosas. Dicen, no, es que el Comité del Paro no nos representa, pero es por esa misma falta de formación, por la misma falta de cultura, de escuchar, de hacer mesas de diálogo. Ahorita es imposible hacer eso, pero tenemos mecanismos digitales, tecnológicos, a través de celulares, que se pueden invitar a los estudiantes, a los jóvenes, a las personas adultas, a las personas que quieran desear. Obviamente que van a haber infiltrados, que eso es algo que nunca vamos a descartar, pero la idea es empezar a formar y buscar, porque creo que ahorita ya parece que todo el mundo como que se calmó, el Congreso está haciendo lo que quiere, él está fresco, está buscando estrategias presidenciales, no sé qué, están tapando con los partidos de fútbol. Yo amo el fútbol, pero sabemos que la realidad es que ellos utilizan estrategias muy sabias de cierta manera, donde hacen que la persona se olvide, como que se desconecte. Se enfriaron en el paro, uno creería, porque yo soy docente del sector público y aún así hay cosas que como que uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Han existido manifestaciones por parte de FECODE y todo, pero al mismo tiempo se han generado muchas cosas, muchas controversias. Entonces es bueno que el Comité del Paro organice unas estrategias claras, se organicen bien, involucren a más personas del común y del contexto social que están viviendo, que se sienten identificadas, porque lo que nosotros necesitamos en ese momento es hacer alianzas, escoger fuerza, tener más fortaleza y de esa manera lograr que al menos las personas cambien el chip que tienen en la cabeza para lo que se nos viene en este año y en el próximo año. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. Claudia, muchísimas gracias. Quiero saludar a un invitado muy especial. Está con nosotros William Cruz Suárez, quien por muchos años fue organizador del Festival de Teatro y un gran abogado laboralista, pero no de los patronales, sino del lado de los trabajadores. Bienvenido, William Cruz, a esta reunión. Hay varios comentarios aquí que debo leerle a nuestro colega
Francisco Maltés. Hay una sugerencia respetuosa para el comité de paro de parte de Álvaro Cabrera, el compañero que habló al comienzo de Nariño, que si los puntos del pliego no sería conveniente llevarlos a una consulta popular de iniciativa ciudadana para que sea el pueblo como constituyente primaria el que dé el mandato al nuevo presidente y al Congreso. A nivel de movilización social, unificar criterios con la minga indígena, la Asamblea Nacional Popular para una marcha o caravana a Bogotá, es otra iniciativa, y en esta propuesta llama la atención que la minga indígena estaría de acuerdo con realizarla. Berta Rey pregunta que FENALCO y otros dirigentes gremiales han recurrido a la Fiscalía para judicializar a los responsables del paro por sus pérdidas durante las movilizaciones. Entonces, pregunta si el comité de paro está preparado para defenderse en esta situación. Y Gilma Carrero dice que la estrategia con las universidades públicas se circunscribe al movimiento de dignidad, hace la crítica para la representatividad del Comité Nacional de Paro, porque dice que se reduce a un poderoso pero minoritario grupo y de qué manera se articula con los demás checos de las barriadas que no tienen los mismos privilegios. Dejaría ahí, creo que hay alguna última solicitud de palabra, vamos a ver si la hay, no la estoy viendo. Luz Moreno dice, el ejercicio de reconocernos y de incluir debe ir de la mano de alternativas de organización diferentes, reconocernos como nación y exigir al Estado de manera colectiva. Gracias por este excelente espacio. También tengo que dar las gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios e importantísimas contribuciones, y le devolvemos la palabra a Francisco Maltés para sus comentarios y respuestas a las preguntas y conclusiones finales. Bueno, muchas gracias. Hay unas preguntas que alcancé a coger, otras no. Voy a tratar de ser muy sintético en esto. Pero primero quiero saludar a varios compañeros y compañeras con que no me veía hacía mucho tiempo. Muchas gracias, un placer saludarlos y recordarlos a todos. Muchas gracias a usted por permitirme esta oportunidad, doctora Clara. Un gobierno democrático se preocupa por qué piensan los ciudadanos, qué están pensando, qué están haciendo. Un gobierno de características fascistas como este le resbala lo que diga la opinión pública. Por eso es que a Duque no le interesa negociar. Le resbala lo que piense el país y lo que considere la comunidad internacional. Eso es propio de los gobiernos fascistas. El tema del pliego de emergencia, quiero reiterar que el pliego solamente tiene 6 puntos. El pliego de emergencia solamente tiene 6 puntos. Lo vamos a convertir en proyectos de ley, no porque seamos ingenuos y pensemos que este gobierno, este Congreso, que mayoritariamente está lleno de mermelada, que actúa por la mermelada, que se mueve por la mermelada, va a aprobar nuestros proyectos de ley. Tamaño despropósito pensar que somos así de ingenuos. Lo que nosotros necesitamos es mantener en actividad a todos estos sectores que se han venido movilizando. Y una forma de mantenerlos en actividad es hacer, con el apoyo de las universidades, que se llama la interuniversitaria, 17 universidades, hacer los foros, talleres, seminarios que hemos venido haciendo, que ya comenzamos a hacer, para que la gente entre a debatir, entre a proponer. De pronto no serán 5 proyectos de ley, de pronto serán 8, 9, pero estamos en la onda de escuchar a la gente, de hacer comunicación política, de hacer agitación política, de hacer presencia política.
es decir, mantener el espíritu de movilización en otro escenario, que es el escenario del debate. Se le fue un momentico, doctora Clara. Sí, esperemos que él se vuelva y se comunica con lo que va en carretera. Radicamos, pensamos hacer una gran movilización en capitales de departamento. Ya llegué donde estoy llegando. Entonces, ¿qué va a suceder? Si el Congreso Vamos a ver si logra comunicarse nuevamente, porque sí está en la parte culminante. Sigue, por favor, Francisco. Entonces, si el Congreso no nos responde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar en dos líneas. Uno, es que le vamos a decir a la gente, estos 40 congresistas votaron a favor de los proyectos, nos apoyan. Estos 60 congresistas han votado en contra. No se puede votar por estos señores en marzo. Es decir, vamos a articular la lucha gremial que estamos dando con la lucha política, que en estos momentos es muy importante. Ahora, dentro de esa estrategia hemos intentado varias cosas, pero aquí hay alcaldes y gobernadores que vacilan en esta batalla. Hemos hablado con varios alcaldes y gobernadores y les dijimos, hagamos un acuerdo tripartito, jóvenes, comité de paro y gobierno, para hacer modificaciones presupuestales que impliquen que algunas de las peticiones de los jóvenes se vayan incluyendo en las regiones, en las alcaldías, en las gobernaciones, tengan salida por esa vía. Se lo planteamos a Claudia López y bueno, decidió presentar su proyecto de acuerdo ella sola con el no quiso que hiciéramos este acuerdo. Se entusiasmó, pero después se desanimó. Le planteamos esto a otros alcaldes, quiero decir, a Iván Marín Ospina. Nos dijo que sí, y por todas las presiones sociales de la gente de bien en el Valle, en Cali, terminó corriéndose. Pero es decir, siempre estamos buscando escenarios para que nuestras propuestas se sigan moviendo en el seno de la sociedad. ¿Ya? Hemos hablado con todos los jóvenes de todo lo que llaman la primera línea en varias regiones del país. Y todo lo que dice la sociedad de que no los representamos, cuando uno habla con ellos, la cosa cambia. La característica de estos jóvenes que llaman de primera línea, ¿cuál es? No tienen trabajo, no tienen estudio, muchos son bachilleres, tienen menos del bachillerato, no tienen ingresos, hay líos en las familias. Y lo único que quieren estos jóvenes es llevar algo cada noche a su casa, llevar 20,000 pesos. Y quieren reconocimiento. Con estos jóvenes, cuando les explicamos el pliego de emergencia, les quiero decir que todos los jóvenes se sienten interpretados. Este debate lo hemos tenido con varios de la primera línea. La semana entrante vuelvo a Cali a reunirme otra vez más con la gente de la primera línea del Valle. Nos hemos reunido con casi todas las que llaman las primeras líneas. Y hay una aceptación frente al tema de las propuestas que tenemos que los interpretan. Y es un ingreso que está en la renta básica. Y estamos trabajando con esos jóvenes en 3 vías. 1,
ayudarlos a que se organicen, porque cada uno se representa a cada uno. Segundo, a que elaboren peticiones de carácter regional y contribuyan en el proceso general, el de las propuestas nacionales. Y les hemos dicho, hombre, trabajemos en llave. Si se puede, bien. Si no se puede, bien. Y lo planteo así porque, por supuesto, esta juventud de hoy, con todo lo que le ha pasado, es extremadamente desconfiada de todos. No solamente del comité de paro, son desconfiados hasta de sus padres, por muchas circunstancias. Entonces, venimos tratando de hacer cosas nuevas, novedosas, que calen políticamente para continuar este proceso. Termino en esto. El Congreso es posible que no resuelva ninguno de los proyectos de ley, porque obedece al Ejecutivo y el Ejecutivo obedece al patrón. Entonces haremos acción política diciendo quiénes nos apoyaron, quiénes no, pero también queda claro que si el Congreso no resuelve, no contribuye a resolver en alguna medida la desigualdad social que hay en Colombia, en el segundo semestre el estallido social va a ser tan fuerte o más fuerte que el del 28 de abril, eso sí no quede la menor duda. Por dos cosas. Primero, los jóvenes se están organizando. Y no es lo mismo el 28 de abril cuando los jóvenes se botaron en la calle, cada uno por su cuenta y riesgo, a que estén organizados. Segundo, la gente ha aprendido que la movilización social pacífica da frutos. Se pueden lograr cosas. Y creemos que con todo lo que estamos haciendo de capacitación, este esfuerzo que hace usted, doctora Clara, con este equipo, sin duda va a contribuir a que haya más conciencia social y más participación. Y tenemos este debate en el interior de la CUT, quiero decir. ¿Cómo el movimiento sindical juega más duro en el próximo paro? Y jugar más duro es hacer un esfuerzo de parar la producción desde la fábrica, desde el centro, desde el puesto de trabajo. Entonces, por eso se equivoca el presidente Duque, se equivocan algunos columnistas creyendo que han ganado este pulso. Ese pulso lo perdió Duque, no fue capaz de resolver nada, y cuando uno no resuelve nada, el problema queda y se agranda. Muchas gracias, muy amables por la invitación. A mis amigos que hace días no veo, un abrazo fraternal y me alegra sentirlos que siguen por esta senda de la lucha social. Francisco, muchísimas gracias. Antes de que te vayas, hay una compañera que pidió la palabra, no la quiero dejar sin hablar, pero yo quisiera resaltar para los colegas de la escuela política la inmensa cantidad de triunfos, de éxitos que obtuvo esta movilización social durante el tiempo que estuvo vigente y que ahora lo que ha es transformado la táctica para recoger fuerzas y arrancar nuevamente. Tumbó 2 ministros, el de Hacienda y la canciller, tumbó al jefe de policía de Cali, puso al presidente de la República a hablar de reforma policial que sabemos que no la va a hacer, que el cambio de uniforme o cambio de nombre del Ministerio de la Defensa no cambia nada, pero le tocó ponerse a hablar de eso. Le puso los ojos de la comunidad internacional a la represión policial y 55 congresistas de Estados Unidos le pidieron al gobierno y ya oficialmente por unanimidad la Cámara de Representantes que suspenda la ayuda económica del gobierno de Estados Unidos a la Policía Nacional. También se logró tumbar la reforma de la salud, se nos olvida ese pequeño detalle, la reforma tributaria. Tenemos unos avances de organización extraordinarios en grupos sociales que antes no habían participado en las protestas. En fin, yo creo que uno no debe nunca dejar de lado
hacer esos reconocimientos, porque sin lugar a dudas son fortalezas de la movilización social que ahora está en un repliegue táctico para recuperar fuerzas y volver a la lucha. Esto no fue que se acabó. Vamos de regreso. También le tumbó el programa de televisión. Le tumbó el programa de televisión, fíjese, ese no lo tengo en la lista. Pero le tocó renunciar a ser locutor y ponerse a uno de los mejores logros, doctora Clara. Uno de los mejores logros. Así es, entonces le damos la palabra a los grandes medios, a Diana Cecilia y a Luis Ángel y terminamos la sesión, pero le pedimos al colega Francisco Maltés si se queda esos pocos minutos para escuchar a las colegas. Diana Cecilia. Gracias, bueno, buenas noches. Pues yo también soy del Comité de Paro, estoy totalmente de acuerdo con Pacho, con Francisco Maltés. Bueno, acá el Comité de Paro pues es un espacio de articulación, de conjunción de fuerzas, y desde ese punto de vista pues jugamos un papel importante promoviendo el paro del 28. Es un espacio donde todo se da de una manera, digamos, dialogada, y hay bastante disertación de los temas. Y creo que podemos ser un punto complementario con el movimiento de los jóvenes. Lo que pasa cuando se habla de la representatividad del Comité de Paro, pues es que nosotros veníamos en un proceso, y como era un proceso, pues ese proceso, digamos, hay que respetarlo de un momento para otro. No se puede, digamos, hacer unas elecciones para ser del Comité de Paro, pero sí representamos más de 30 organizaciones de carácter nacional, y teníamos previsto en la mesa de negociación del pliego de emergencia una mesa para los jóvenes, y hemos hecho acercamientos. Lo que pasa también es que nuestros procesos son procesos organizativos de años, y los jóvenes están, digamos, iniciando sus procesos, han dado un salto cualitativo pues en estos meses, pero ellos están buscando sus formas, las cuales las respetamos, pero obviamente que ellos quieren ser más horizontales, más circulares en sus formas de organización. Entonces queremos también con ellos articular, y de hecho en el Comité de Paro pues no solamente está ACRE, sino que hay otras organizaciones de jóvenes, y hay jóvenes, por ejemplo, que representan otras reivindicaciones, como los jóvenes LGTBI, como jóvenes artistas. Entonces es que también hay un relato, digamos, en contra del Comité de Paro que ha hecho carrera, pero que independientemente de eso, pues nosotros tuvimos que afrontar, digamos, un proceso inédito. Hicimos, lo que sí estamos seguros es que hicimos lo mejor que pudimos, y que no entregamos principios porque el gobierno quería que renunciáramos prácticamente a la protesta social. Y eso de demorarnos y pelear por las garantías de la protesta, creo que también era una manera de estar unidos con los jóvenes que están, digamos, en la primera línea. Entonces, el pelear por las garantías para la protesta social, pues también es digamos, una apuesta por lo que se viene a futuro, y también era una manera de respaldarlos. Quería comentar eso. Gracias. Muchísimas gracias a Diana Cecilia por ese importante aporte, y terminamos con Luis Ángel Echeverry. Muy buenas noches para todos y para todas. Doctora Clara, muy buenas noches, gusto saludarla, igual que los compañeros y compañeras. A Francisco Maltés, muchas gracias por su liderazgo, su interés, su compromiso. Me gustó mucho la intervención que acaba de hacer, la tiene muy clara y así es. Esto está explotando, y si no hay soluciones contundentes desde el gobierno central, el próximo año la cosa va a estar muy difícil. Yo quiero un poco decir que hay que derrumbar un poco esa narrativa excluyente, esa narrativa manipuladora que está planteando que el Comité de Paro es un comité que manipula, que solamente defiende los intereses sectoriales, lo cual esto realmente no es cierto, porque Francisco lo ha demostrado.
ahí está, ellos vienen luchando o hemos luchado por la renta básica, hemos luchado por en contra de la reforma al sistema a la ley del Ministerio de Hacienda. Hay propuestas para trabajar lo de la salud, hay propuestas para trabajar lo del sector agropecuario, en fin. Lo que tenemos que empezar a trabajar ahora es en la perspectiva de un diálogo vinculante, puede sonar un pleonasmo, un diálogo vinculante que vincule a todo el movimiento social que ha sido, que venimos siendo afectados por una política del gobierno que es excluyente, una política del gobierno que no atiende las necesidades concretas de la población colombiana. Y ahí tenemos que entonces establecer unos diálogos. Ya Francisco lo dijo, Francisco Maltés, que viene, el comité de paro se viene reuniendo con la primera línea, pues también hay que hablar con las madres comunitarias, también hay que hablar, obviamente el sector educativo está ahí, en fin, tenemos que, con el sector agropecuario, con los campesinos, fundamentalmente, porque tenemos que ejercer un movimiento social nacional que inclusive en perspectiva política, mirando las elecciones del próximo año, pues proponga una agenda una agenda para el próximo presidente del país, que tengamos la posibilidad de construir un documento como una propuesta como un documento de programa de gobierno, que sea vinculante, que sea un programa de gobierno que sea realidad y que sea un compromiso de aquellos candidatos y candidatas que se postulen. En igual sentido, para aquellas listas únicas que van a salir para el Senado, por favor, que esos candidatos que encabezan, esas candidatas que encabezan a las listas, se comprometan con una agenda programática que sea un producto de este movimiento social y político que estamos viviendo. Me parece que ese sería como un buen escenario para avanzar y poder tener en las próximas elecciones candidatos y candidatas comprometidas con ese programa y hacerlos una realidad. Lo otro, doctora Clara, quiero consultarle. Hoy se presentó una propuesta denominada un decálogo por una reforma estructural para un nuevo sistema de salud y seguridad social. Esto se presentó hoy, lo está liderando la Federación Médica Colombiana, todos los gremios médicos. La propuesta es si en una sección de esta escuela, es posible que la doctora Carolina Corcho nos presente ese decálogo y sea sería una sesión de discusión cuando ustedes lo puedan proponer. Muchas gracias. Claro que sí, Luis Ángel. De hecho, nosotros estamos preparando unas jornadas programáticas. Ya están programadas 8 jornadas. La segunda, porque la primera fue la cultura y el paro, que se realizó hace 15 días. Este sábado realizaremos la jornada programática del plan de emergencia para enfrentar la crisis. Esto es desde el Pacto Histórico, la construcción colectiva de un programa para las listas al Congreso, en la que nos comprometamos todos los candidatos a sacar adelante una agenda construida a través de estos foros con la ciudadanía interesada. Este primer foro es de 2 a 5 de la tarde este sábado, con muchísimo gusto, ya que tenemos los teléfonos de todos los que se han unido hoy a nuestra escuela. Les haré llegar el flyer para que puedan inscribirse y participar en las distintas comisiones. O sea, el plan de emergencia tiene 6 elementos. Vamos a hablar de renta básica, vamos a hablar de empleo de emergencia, vamos a hablar de políticas de choque en materia de salud y educación en esta etapa, y también desde la perspectiva territorial. Entonces va a ser muy, muy interesante. Hay un excelente paritario, mitad hombres, mitad mujeres, de ponentes de este esfuerzo, que se realizará todos los sábados de aquí a diciembre, porque harto tema tenemos antes de que se cierren las listas. Entonces estamos en eso, y desde luego traeremos el tema de la salud a esta escuela política con el mayor gusto. Invitamos a Carolina Corcho a que nos haga esa presentación, porque es una voz demasiado autorizada. Yo quiero nuevamente, por si tiene algún nuevo comentario, darle la palabra a Francisco Maltés. ¿Todavía está con nosotros? Es posible que se haya tenido que retirar. Yo ya no lo estoy viendo.
pero agradecerle a él de verdad. ¿Sí está? Doctora Carmen, yo hablé ahora con la doctora Carolina Corcho, ya tiene disponibilidad para presentar en una sesión de la escuela. Sí, claro. Decálogo, entonces, si ustedes me dicen la fecha o usted coordina con ella, doctora. Yo hablo con ella directamente y Sí, yo doctora, tengo buenas migas, entonces de verdad que lo programamos incluso de pronto para de hoy en 8 días. Sería un magnífico tema. Si quieres le vas diciendo, Luis Ángel, y yo desde luego la voy a llamar, porque sería nuevamente el miércoles de 6 a 8, agradeciéndole nuevamente al presidente de la CUT, Francisco Maltés, su muy importante disertación y sus conclusiones, lo mismo que esta participación de todos ustedes que estuvo, verdad, muy interesante esta noche. Agradecerle a nuestros colegas de la televisión alternativa sus contribuciones y su permanente alianza, y a todos y todas, muchas gracias por su participación y muy buenas noches. Gracias, doctora Clara, muy amable por tenernos en esta escuela y venir acá, y es un placer. Hasta luego y continuamos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes. Bueno, continuando aquí con el programa, para el cierre final, preguntaría a Darío cuál es su balance final con lo que habló el presidente de la CUT y qué puede usted concluir para usted qué opina en esta noche. Bueno, no está Darío, se ha retirado un segundo, pero bueno, la conclusión final, ya está Darío ahí, entonces siga Darío, ¿cuál es su conclusión final para este programa del día de hoy? Gracias, Jorge. ¿Y en usted qué opina Alianza de Medios, Santel Radio, Televisión, Portal S21, Revista S21.net? Realmente una escuela deja optimismo frente a los procesos que siguen. Esperamos que esta clase política entienda la presión social, la presión política, el ejercicio político que la gente viene haciendo en las calles y no vayan a permitir antes que todo que se incendie más estas protestas, ni tampoco que sea con migajas, que se vaya a silenciar las grandes discusiones que hay. Yo creo que hay temas como lo que se viene planteando, el tema de la salud, esa reforma, o por lo menos una propuesta de una salud más democrática, de una salud más preventiva, de una salud que realmente eduque y no tanto una salud que esté conduciendo a la gente a los crematorios. Una educación que igualmente sea una educación libre, una educación que permita a la gente pensar, construirse. No se trata de que todo el mundo tenga que tener profesionalización o por el estilo, sino que la educación sea el camino para que mucha gente se instrumentalice para la vida y para hacer una vida buena. E indudablemente las reformas económicas, en las cuales pues la discusión es grande, es profunda, tanto por todos los intereses de las empresas transnacionales, como del mismo Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, como todas estas grandes corporaciones financieras que indudablemente pues viven del trabajo y del capital de las poblaciones en el mundo. Pues igual Colombia tiene que plantearse cómo va a continuar siendo esas relaciones, pero fundamentalmente las relaciones que tienen que ver con los aportes, con lo que la gente paga por impuestos, que al mismo tiempo tienen que ser unos impuestos justos, e igualmente que se reviertan en las necesidades, o por lo menos que solucionen mejor las necesidades que la gente tiene en todo ese ámbito, empezando por lo rural, empezando por la infraestructura. Entonces hay una tarea muy importante, muy grande para este siglo. Creo que el siglo XXI en el mundo, por lo menos esta tercera década que arrancamos, va a marcar y tiene que generar una nueva perspectiva de vida en el planeta, pero fundamentalmente una vida más ecológica. Yo creo que también las discusiones de fondo, usted no las ha escuchado todavía, Jorge, ni las hemos visto en lo que tiene que ver con el tema ambiental de fondo,
más allá del fracking, más allá de simplemente de la explotación y de la extracción de recursos mineros. También tienen que plantearse qué está pasando con el agua, qué está pasando con la tierra. Entonces viene una gran agenda que en este momento pues la maneja el Comité Nacional de Paro, pero que indudablemente la sociedad nacional, la sociedad contemporánea, la sociedad civil, a través de sus diferentes expresiones, marcará el camino no solamente para este gobierno, para el gobierno que sigue y para los gobiernos que en un futuro tengan que administrar este gran proyecto social, político y económico que se llama Colombia. Muchas gracias, Jorge querido. Hemos terminado este programa de ¿Usted qué opina? El día de hoy con una conclusión final. El hecho de llevar al Congreso los 6 puntos del Comité de Paro, de acuerdo a como nos ha dicho el presidente de la CUT, es ponerlo a votación para que se ponga en evidencia ante las personas, ante la comunidad, quienes están a favor de las reformas que se están solicitando y quienes están en contra, de tal manera que eso se vuelva un botín político, no un botín, un aspecto político para decidir en las elecciones del año entrante por quién votar y por qué congresistas hay que elegir para las reivindicaciones que ellos proponen desde el punto de vista sindical y de los jóvenes en general, de toda la protesta, y a quienes elegir y que estén de acuerdo con lo que se está pidiendo en este proceso. Esperemos a ver el resultado de estos proyectos de ley en el Congreso y miraremos qué va a pasar hacia el futuro. Muchas gracias, nos vemos en 8 días con otro interesante tema con la doctora Clara López y en asociación con Siglo XXI, Darío Salazar y su publicación y Santel Radio y Televisión. Aquí con mucho gusto estaremos en alianza para darle a la comunidad lo que ellos esperan, con visiones totalmente diferentes de medios que somos democráticos y que queremos que la comunidad se entere de cosas que no lo hace por otros lugares, por otros medios de comunicación. Muy amables y nos vemos en 8 días. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones en streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.